Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy 2 de junio del 2022 a las 3:13 de la tarde los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Bueno, chicos, chicas, volviendo a la normalidad, tratando de volver a la normalidad, primero que todo agradecerles a las personas que se han preocupado por bueno, el tema de mi salud. Simplemente pues fue un virus, una gripa, que sinceramente hace mucho no me daba gripa, pero sí me pateó bastante fuerte estos últimos 2 días de la semana. Sin embargo, como les mencioné esta mañana, seguimos aquí al pie del cañón con todo el equipo de Quantum, también desarrollando bastantes cosas positivas para todos nuestros traders, gestores e inversores. Bien, vamos a darle cierre al segundo día del sexto mes del año 2022 con nuestro ya matutino seguimiento del dólar americano, sus correlacionados y algunas materias primas como el oro, la plata y el Bitcoin, que representa pues un movimiento bastante interesante que les voy a mostrar ahora mismo. Bueno, en estos momentos no. Ahora mismo quiero enseñarles el gráfico del petróleo, que fue con el que cerramos pues en la mañana. Aunque es un gráfico que seguimos en la mañana, tenemos un dato bastante interesante para los Estados Unidos, ya que vamos a tocar el dólar americano y su posible declive, del cual venimos hablando incluso desde que empezó el año, ¿no? Recuerden que no es lo que yo quiera ver en el mercado, simplemente pues es lo que el mercado nos quiera demostrar, pero combinándolo con todos los temas macroeconómicos, geopolíticos y fundamentales, pues es bastante interesante poder tener una vista mucho más allá de lo técnico. Bien, combinándolo ahora pues con nuestro sistema de Fibonacci, un sistema matemático que es prácticamente un 90%, por no decir más, por no ser soberbios, de asertivo. ¿Sí? Se los he podido enseñar en infinidad de activos, infinidad de activos. Yo que soy colombiano, por ejemplo, tengo a veces analizado el par de el dólar contra el peso colombiano, el cual también cumple a la perfección sus objetivos. Algunas veces cambia las proyecciones porque se rompen ciertos puntos y toca volverlos a reemplazar. Lo que es irreemplazable son los puntos que se toman desde el histórico anterior de los gráficos. Esos puntos son indiscutibles. Tárdese lo que se tarde, el precio debe llegar a esos puntos, ¿de acuerdo? Para los colombianos que me estén escuchando, pues chicos, chicas, amables oyentes, compatriotas colombianos, decirles que en algún momento, no sé qué vaya a pasar, porque sabemos que la política de nuestro país, bueno, Colombia, es bastante complicada. Es un país complicado. Sí, Colombia es un país muy hermoso, yo amo mi país, pero bueno, en el tema político y económico es un poquito corrupto. Sí, vamos a hablar las cosas como son. Vamos a ver el dólar contra el peso colombiano en los 3.200 e incluso 2.900, ¿de acuerdo? En algún momento, no sé si lo vaya a hacer en unos años, si lo va a hacer en unos meses, si lo vaya a hacer mañana, no lo sé. Simplemente tenemos los puntos ahí. ¿A qué me refiero con esto? Pues con los objetivos que también teníamos planteados con el dólar, y bueno, y vuelvo y repito, combinándolo con todo lo geopolítico y macroeconómico que tenemos en contra de la divisa líder del mundo, en donde el mismísimo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha dicho, si no recuerdo mal la semana pasada, que ellos ya tienen que ser conscientes y tienen que ser maduros, por así decirlo, de que el dólar tarde que temprano, más temprano que tarde, va a llegar a perder su hegemonía como moneda, como divisa de pago único, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Que Estados Unidos va a tener que ser consciente en el caso de que las transacciones se van a realizar en otras divisas distintas. Ya veremos cómo lo tomen, si lo hace de una manera democrática, chévere, bueno, vamos a hacer cambios, listo, las transacciones se van a hacer en otras divisas fuertes, de países que tengan economías fuertes. Lógicamente no vamos a ir a transaccionar, digamos, con bolívares, sin faltarle respeto a todos los oyentes venezolanos, pero pues saben que los bolívares, perdón, pues no valen nada, sino, digamos, en yenes, en yuanes, ¿sí? En rublos incluso, en donde se está transaccionando pues la energía. Un rublo que ha tenido o que ha adquirido una fortaleza incluso mayor o igual a los niveles, por ejemplo, del año 2018, sí, enero de 2018, en donde han tenido que tomar medidas para
pues reducir la fortaleza del rublo, ¿no? Recuerden que pues de todas maneras un rublo alto pues tampoco es muy conveniente para las transacciones porque se dificulta más, ¿no? Y ahora mucho más pues con el caso de las sanciones, con una Unión Europea que ya ha decidido vetar por completo el petróleo, o bueno, por completo no porque está Hungría todavía con su veto, pero ya el 90% del petróleo ruso sale de la zona europea. A esto me quería referir con que Alexander Novak, viceprimer ministro ruso, dice que el embargo del petróleo pues del Kremlin es incorrecto desde la seguridad del suministro de energía. ¿Sí? El petróleo subirá a precios de todos sus derivados en el mundo entero. Una subida del petróleo, pues ya saben, no solamente es el crudo, ni el petróleo refinado, ni no estamos hablando de la gasolina, estamos hablando de todos los subproductos del gas, cuando embarguen el gas. Y es que si es que Rusia no decide cortarles el suministro, tal vez por jugadas geopolíticas y pues de estrategias de guerra, porque esto es una guerra comercial entre el mundo. Ahorita OTAN, Rusia y Estados Unidos, pues es una guerra comercial. La guerra directamente militar es simplemente contra Ucrania nomás. Pero bueno, tenemos un petróleo que, fíjense en esta entrada que habíamos comentado esta mañana por 799 puntos, va a la perfección. Esperemos a ver si en los próximos días, tal vez la otra semana, se cumpla. De aquí podríamos ver posiblemente una caída, ya que la OPEP anunció que tienen la capacidad de aumentar el bombeo del petróleo en 600.000 barriles diarios para julio y agosto. Esto porque esto lo hacen para suplir la demanda pues del país chino, ¿sí? La segunda potencia mundial, que recuerden que ya empezó a mover sus barcos, empezó pues a bajar o a reducir el tema de su política de cero COVID y empezaron a tratar de volver a la normalidad para la economía. Recuerden también que el primer ministro chino le dijo a Xi Jinping que era obligatorio ya mover la economía porque iban a caer en una recesión muy difícil de recuperarse. Entonces esto aumenta la demanda del petróleo. Recuerden, China es uno de los países que más demanda este producto y pues cuando hay menos demanda pues el precio sube, ¿no? Porque no hay petróleo. No hay petróleo porque pues Rusia está sancionada. Bien. Entonces la OPEP ya acaba de anunciar este aumento en sus barriles y esto podría ocasionar que en los siguientes meses o días, tal vez recuerden que hablar de tiempo ya es mucho decir, provoque una caída del precio cuando llegue a estos puntos. Esperemos que así sea. Recuerden que de todas maneras un petróleo costoso no es beneficioso para ningún país del mundo. Bien. Ahora, volviendo al tema con el índice del dólar americano, tenemos que las reservas de petróleo en los Estados Unidos cayeron la semana pasada a niveles más bajos desde junio de 1988, ¿sí? Mientras la OPEP, como les acabo de mencionar, comienza a bombear más crudo para satisfacer la demanda china, las reservas en Estados Unidos caen en 5 millones de barriles, mucho mayor pues de lo esperado, ¿no? Estados Unidos se está quedando sin petróleo. Recuerden que Estados Unidos también es uno de los países productores del crudo en el mundo. Sin embargo, la estrategia de extracción de los Estados Unidos es muy distinta, digamos, a Rusia. Rusia sí es como les digo, una gasolinera, le bombea crudo del país. En cambio, pues a Estados Unidos sí le toca con pues la ya polémica extracción del fracking, ¿de acuerdo? El fracking, que ya saben, no es beneficioso para nada en lo absoluto para el medio ambiente. ¿Sí? Ahora miren los científicos que están diciendo que el medio ambiente o se toman medidas ya mismo o en 7 años la Tierra está jodida. ¿De acuerdo? Me disculparán la expresión también de la palabra, pero pues esos son los términos que se utilizan. Y ahora si Estados Unidos, por querer llenar sus arcas del petróleo, empiezan a utilizar aún más el tema del fracking, pues se complica mucho el asunto del medio ambiente. Y ahorita en eso es lo que va a girar más todo el tema, absolutamente todo el tema pues de la humanidad como tal. Por eso es que también la Unión Europea, que eso sí lo veo también muy, muy interesante, muy factible, muy chévere de parte de ellos, la transición a las energías renovables, pero no lo están sabiendo hacer. Lo están haciendo de un momento, de un tacazo. O sea, nos renunciamos a las energías fósiles y nos vamos a sembrar árboles. No funciona de esa manera tampoco. Tiene que ser una transición despacio, suave,
Las energías renovables son muy costosas, como ya les he podido comentar en otros videos. Cuando Europa desista de las energías fósiles, desista de Rusia, va a tener que dependizarse, volverse dependiente de China, que es el país que más tierras raras posee. ¿De acuerdo? Y pues las tierras raras son necesarias para la creación de las energías verdes, como la energía eólica o la energía solar, ¿sí? Incluso en la opción que ellos tienen, que pues eso no es renovable, de la energía nuclear, también van a tener que seguir dependiendo de Rusia, como ya les he podido comentar. Bien. Ahora, teniendo en cuenta lo del petróleo, teniendo en cuenta lo de hace unas semanas del PIB, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que salió en un menos 1.5%, teniendo en cuenta la contabilidad de los propios Estados Unidos, que dicen que el dólar, que su divisa, está un 15% sobrevalorada, empezamos a tener o empezamos a ver ya una caída en el dólar que venía cantada, ¿de acuerdo? Aunque técnicamente el dólar hubiese roto la resistencia que generó o que tenía generada desde hace exactamente 20 años, fíjense, desde hace exactamente 20, bueno, no mentiras, 20 años no, sino en el enero de 2017, que fue donde la primera vez que llegó a este techo actualmente. Después lo hizo en el 17 de marzo del 2020, cuando fue el 40% pues de billetes verdes en la economía y drogaron al mercado, mejor dicho, como si no hubiera ningún mañana. Que pues la adquisición del billete verde cayó un 15% incluso, pues por esa impresión tan masiva de billetes verdes en la economía cayó. En estos momentos pues estamos viendo el mismo escenario de esta misma ocasión e incluso del año 2017. Fíjense, en el año 2017 cuando rompió su mínimo decreciente posicionado en los 99.49, hizo ya nuestra primera advertencia de crash para que después llegara, liquidara sus zonas y comenzara una estructura bajista que tardó exactamente 3 de enero del 2017 hasta el 15 de febrero del 2018, un año, ¿de acuerdo? Y ya de acá, 19 de febrero del 2018 comenzó una estructura alcista hasta el 25 de marzo del 2020, 2 años de tendencia alcista. Para después lo mismo, un año de tendencia bajista, un año de tendencia alcista y veremos si cuánto tarde pues la caída de la divisa en estos momentos, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que Estados Unidos no está pasando por un buen momento ni geopolítico ni macroeconómico, en ningún sentido de la palabra, ¿de acuerdo? Fíjense en el problema que están enfrentando con las armas, en las que los demócratas y los republicanos están en ese rifirrafe de que si quitan el derecho de portar armas, a lo que los republicanos responden que no, que ellos no se van a dejar quitar el derecho constitucional. Pues recuerden, eso está en la segunda enmienda, eso viene desde 1791, cuando se creó la constitución política de los Estados Unidos por los padres fundadores, y ellos no se van a dejar quitar ese derecho. Ya aparece nuevamente el movimiento de los... Oh, se me fue el nombre. Se me fue el nombre del movimiento de los Estados Unidos, que es pues ultraderechista. Y bueno, aparecen pronunciándose y dicen que ellos prefieren una guerra civil a que se les quite el derecho pues de portar armas, ¿no? Algo parecido a cuando Abraham Lincoln quiso abolir el derecho de la esclavitud, y la única forma en que lo que lo pudo realizar fue con una guerra civil, ¿no? Para quitar eso, ¿no? Para quitar esa barbarie realmente. Ahora, técnicamente tenemos el rompimiento en H4 de una zona bastante importante, el primer nivel clave de los 102.36. Pero ojo, porque también decíamos que tenemos tres impulsos, teníamos tres. Este era el primer impulso secundario, ya fue vulnerado, no tenía tanta validez. Tenemos el segundo impulso secundario, que en estos momentos ya rompe todos los niveles también, o bueno, importantes. Tenemos el último en los 100.89, veremos qué sucede ahí. Y ya por último tenemos todo el impulso primario, que es de una temporalidad diaria, que realmente pues nos marca todo el impulso que comenzó desde el 31 de marzo del 2022, cuando salió por fin de esta acumulación para que siguiera su tendencia alcista. Y llega primero a su nivel, llega a su primer nivel en los 101 puntos, ¿de acuerdo? Hace una mague de rebote, ahí vamos a verlo en H4, hace una mague de rebote, pero al parecer no va a lograr pues ser suficiente
¿de acuerdo? Para subir, ¿de acuerdo? Y todo parece ser que todo indica o todo apunta a que el dólar va a comenzar con una nueva estructura bajista. Primero, pues con todo lo que les he contado geopolíticamente y macroeconómicamente. Y segundo, pues técnicamente, ¿sí? Ya saben que pues el gráfico técnico ya nos demuestra las verdaderas intenciones de lo que está sucediendo, ¿no? Aunque no siempre refleja la realidad. No, no, los gráficos no siempre reflejan la realidad. Para la muestra un botón está Alibaba, que pues se los he podido comentar milésimas de veces, en el cual Alibaba es una empresa muy buena. Ojo, esto no es una asesoría de inversión, siempre procuro repetírselos, pero bueno, es para también librarme en salud. Eh, pero digamos, por ejemplo, el dólar está bastante enfermo, por así decirlo, o bueno, la economía en general está bastante enferma, pero fíjense toda esa subida que se dio, ¿vale? Tal vez también porque pues el dólar es una reserva mundial en la que pues mucha gente sale de la renta variable y se dirige a la renta fija como son los bonos del gobierno. Eso pues aumenta la confianza del dólar y lo hace subir. ¿De acuerdo? A nivel técnico, ¿qué podríamos esperar? Podríamos esperar en las próximas sesiones, ya saben, no me atrevo a decir día porque eso es algo incongruente. Hablar de tiempo, pero en las próximas sesiones serían los objetivos en los 101.05 y 100.31 para que de ahí ver un rebote, pero ojo, porque ya serían rebotes en una estructura bajista, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros nos dirigimos a ver los correlacionados como el euro, vemos pues que están haciendo lógicamente lo contrario, así la zona europea vaya a parar en una recesión. Yo creo que primero que los Estados Unidos y que China incluso, pues por esta pésima gestión de el Banco Central Europeo y bueno, toda la unión como tal. Un dólar débil pues es un euro fuerte de todas maneras, sí, son correlacionados, van de la mano. El dólar cae, el euro sube, el dólar sube, el euro cae o el activo subyacente hace lo contrario a lo que hace el principal. Bien, tuvimos nuestro primer rompimiento de la primera resistencia clave en los 1.06. Fíjense que tenemos una deuda en los 1.05 de toda la onda inversa, en donde, ojo, el precio podría llegar a parar, lo que quiere decir que el dólar puede repuntar hasta su deuda que también tiene en los 103 y 103.46 para pues tomar este retroceso, tomar esta liquidez y caer, ¿de acuerdo? Y si nosotros le ponemos sentido común y bueno, vemos que es prácticamente el mismo movimiento, el euro es como el más correlacionado con el movimiento del dólar, vemos que es lo mismo, mitiga y arriba. Como mínimo hasta la siguiente resistencia en los 1.09. Ya estamos a nada de cerrar 402 puntos dejados en la idea y que cierre su deuda de Fibonacci en los 1.08. Bien, vamos a ver nuestro siguiente, que es el que tenemos con la libra dólar. Aquí está. Bueno, fíjense, la libra dólar no logra romper pues su resistencia de los 1.26, pero pues está haciendo lo mismo que vimos en el euro dólar ahorita, hace nada que lo vimos. Un impulso, retroceso hasta sus zonas de interés para que con el siguiente impulso ya rompa con fuerza esta resistencia y se dirija pues como mínimo a los siguientes puntos de interés en los 1.27 y 1.2892, donde pueden ser puntos difíciles de vulnerar, ¿de acuerdo? Acá tenemos un vacío de liquidez bastante interesante que va a ser rellenado en algún momento, va a ser liquidado en algún momento para ver si quisiera continuar con su tendencia bajista. Lo que sí es cierto pues es que no lo veo muy probable. Recuerden también el trading es de probabilidades, pero yo no lo veo muy probable que continúe con su sesgo bajista por la debilidad que les he dicho del dólar. Sin embargo, pues si dependiendo cómo reaccione el precio, el gráfico en estas zonas, pues podemos seguir acompañando la tendencia mayor que sigue siendo bajista, ¿no? El nivel clave en la libra dólar, clave los 1.30 y pues ya incluso decirles los 1.32 para considerarlo en una tendencia alcista, ¿de acuerdo? O bueno, en un impulso, porque después de que la libra dólar rompió los 1.35 el 28 de agosto del 2020, esto es un impulso, esto es un retroceso para un siguiente impulso, pare de contar. Hasta que no se pierdan los 1.14, esto ya es un cambio de estructura.
¿sí? Que en un largo plazo nos va a llevar hasta los 1.68, que es una deuda de Fibonacci, que como les digo, son deudas que se vienen analizando desde toda esta caída, que son indiscutibles. Bien, ahora antes de pasar al oro, tenemos el Bitcoin, que como les comenté al principio del video, está haciendo ahora mismo un movimiento bastante interesante. Permítanme, voy a quitar el bloque que teníamos acá pendiente para que no se vea tan rayado el precio, el gráfico. Ahí, porque igualmente ese bloque pues fue perdido. Fíjense cómo se mantiene de todas maneras por dentro de la resistencia de los 29.000. Ahí se mantiene. Esto fue un falso rompimiento, una indecisión, una sacada a todos a todos los compradores que pensaban que ya desde acá se iba a empezar a recuperar el precio. Y bueno, afuera toda esa gente. Para que ya en micro, fíjense en este movimiento tan interesante que está haciendo aquí, en este triángulo, y si nosotros tomamos algo que se llama doble módulos, tendríamos la siguiente proyección. Por donde rompa, este sería el siguiente objetivo para el Bitcoin, 36.038 al corto plazo. Aquí veríamos al Bitcoin según ese rompimiento y según esa proyección de doble módulo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo aquí, terminar bien la proyección. E incluso, fíjense en esta belleza, nos daría un objetivo más alcista en los 39.157. Esa sería la proyección al corto y mediano plazo para el Bitcoin. El movimiento que está haciendo en estos momentos, rompiendo esta distribución o acumulación, es bastante interesante. Incluso pues nosotros ya desde acá, o bueno, yo estoy comprado aquí con el stop aquí. Si les digo, un 6.66%, como mínimo hasta el primer objetivo, un 21.18%, ¿de acuerdo? De todas maneras, con bastante precaución, sabiendo que tenemos puntos de interés en los 33.862, 35.365 y 37.380. Sin embargo, una vez que el precio ya ande por acá, la operación ya estaría protegida, ¿no? Eso ya es simplemente mi plan de trading. ¿De acuerdo? Entonces el movimiento que está realizando el Bitcoin es bastante interesante. Fíjense de todas maneras cómo está desconectado del dólar americano. Mientras el dólar americano tiene una caída en estos momentos desde sus máximos hasta donde está actualmente de un 3.9%. El Bitcoin pues no hace prácticamente nada. Bueno, sí, 15.95%. Pero para esa caída del dólar debería ser una subida un poco más agresiva. Ahora también fíjense, pues como también se ha desconectado actualmente de su índice de referencia como el Nasdaq 100 o el S&P 500, los cuales suben de una manera indiscriminada. Así existe el miedo de la recesión, la inflación extrema que les comenté esta mañana. El Bitcoin va a lo suyo, está totalmente desconectado de todos los activos de referencia. ¿De acuerdo? Y ya por último el oro. Mi queridísimo oro, al parecer ya empieza a tener reacciones buenas, alcistas. Seguimos comprados desde los 1797. La operación ya está protegida más o menos en este bajo. Incluso por acá se volvió a entrar. Yo estoy comprado en este último retroceso. Como mínimo hasta los 1930 y ya máximo pues 1996. Que como les vine diciendo en los videos previos, van a ser zonas bastante importantes a tener en vigilancia, porque es bien cierto que son activos, el oro y la plata, activos bastante manipulados para posiblemente no romper máximos, sino que por el contrario también se vaya al garete, se vaya al piso, como lo están haciendo pues todos los activos. Algo que les quería comentar, chicos, esta mañana es que Stanley Druckenmiller, para los que no lo conozcan, pues es un inversor leyenda. Es el inversor que junto a George Soros en el año 1981, 1989, no recuerdo bien la fecha, quebraron al Banco de Inglaterra pues con una apuesta entre comillas, que hicieron en contra de la libra esterlina y ganaron juntos más de $1.000 millones en un solo día. En un solo día ganaron más de $1.000 millones de dólares por apostar en contra del Banco Central de Inglaterra, en contra de la libra esterlina. Se posiciona en un corto que lleve al SP 500 por debajo de su media de valoración de 17 veces PER a niveles de el COVID,
de los 2185, incluso a niveles más abajo de la crisis de las hipotecas subprime del 2008. Bien, ahí se los dejo también, chicos, porque la caída que podríamos ver en los índices es bastante interesante. Es un inversor que nunca se ha equivocado en su carrera. Y pues ahí les dejo ese datico, ¿no? Ese ha sido como su récord más histórico que ha tenido junto pues a este magnate George Soros, ¿de acuerdo? Seguimos comprado en el oro, ya una tendencia alcista empezando a romper niveles bastante importantes, sin embargo bastante manipulado como les puedo comentar. Llevémoslo hasta estos niveles, incluso pues hasta los mínimos de acá por mucho, porque el oro de todas maneras puede seguir en una caída muy importante. Hasta que no quiebre los 1998, hasta que no los pierda, no lo podríamos considerar en un máximo o en una recuperación de una tendencia alcista. Es cierto que en macro estamos en un impulso, en un retroceso y podría ser un siguiente impulso, pero al mismo tiempo podría ser un impulso, quiebre, cambio de estructura y abajo. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo. Chicos, chicas, recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.